Bueno, ahí, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Cuando sea que estén viendo este video, por la mañana, por la tarde, por la noche, bienvenidos a mi canal y a otro episodio, ¿verdad? De Explorando Mitos. Me van a disculpar por la quizás poca calidad y quizás los errores, los sonidos que puedan escuchar en la parte de atrás, los carros, la música alta. Me disculpo por eso. El video de hoy trataré de hacerlo sencillo. Hay mucho material por cubrir, muchísimo. No quiero excederme un poco de lo demás con los videos porque la verdad es que mucha gente no ve videos muy largos y hay que tratar de simplificar todo. A veces es bien difícil simplificar ciertos temas o ciertas temáticas. Ahí viene un cajo con música, de un breakcito. Ah, como iba diciendo, realmente es muy complicado de resumir todo en 15, 10 minutos, pero se trata. En este video quiero explicar qué metodología, cómo yo estudio, me aproximo a estas cosas para que ustedes puedan tener una idea de cómo pues, estudio de manera formal y seria pues, todos estos contextos y todos estos entornos en particulares en cuestión de la resurrección y la inmortalidad en este caso, ¿verdad? Hablando. Eh, Quiero empezar diciendo que hace mucho tiempo yo empecé siendo un mitista quizá del montón, por si no saben lo que es la película Zeitgeist. Es una película que pues quiere establecer que Jesús es una copia de dioses paganos y que estos dioses paganos como Horus, Mitra, Dionisio, Atis, no me acuerdo quién más, nacieron el 25 de diciembre, nacieron de manera virginal, tuvieron discípulos, hicieron milagros, etcétera. Y muchas de las cosas que dice la película realmente es errónea, o hay muchas cosas incorrectas, pero hay otras cosas que no. La película se ha demonizado a tal nivel que la religión o la mitología comparada a estas alturas ya no se toma en serio. Es bien poca la gente entusiasmada en estudiar estos temas y lo he visto con mis propios ojos cómo se demoniza el tema. Se nos acusa mucho de estar viendo paralelismos en donde no hay y querer trazar paralelismo en todo y ver conexión en todo y realmente de la misma manera que ellos dicen que nosotros, o muchos de nosotros, ignoramos las diferencias, ellos ignoran las similitudes, ignoran los arquetipos y lo ignoran porque no saben de mitología, no saben cómo responde la mitología en la cultura. Y es importante tratar de entender ciertos fenómenos y cómo se dan, cómo se interpretan y se van reinterpretando durante la historia. En este caso, la muerte, la resurrección, la inmortalidad. Pienso que cualquier persona que esté interesado en buscar o introducirse en este tipo de temática, lo primero que debería preguntarse es, ¿de dónde surge la muerte? ¿Cuál es el concepto? O sea, de dónde viene quizás dicha idea? ¿Podemos trazar de dónde viene dicha idea? Yes. Podemos decir que quizás hasta los neandertales tenían una concepción de la muerte, que para el periodo de la caza, por ejemplo, quizás ya había concepciones de un dios eh, vegetativo que compartía elementos de resurrección o el vencimiento de la muerte a través de la agricultura. O sea, son muchas cosas las que estamos ignorando ahora mismo y simplemente, como en otros videos he mencionado, hablamos de lleno y de golpe en la resurrección de Jesús, ignorando cómo la resurrección ha sido un proceso evolutivo
para cumplir y satisfacer un miedo, el miedo a la muerte. Y vemos cómo esa interpretación de la muerte va cambiando alrededor de la historia. Primero se empieza, o lo que podemos observar con la evidencia que tenemos, que hay dioses vegetativos que los vamos a ir introduciendo poco a poco. Voy a ir hablando de ellos uno a uno, pero es trabajoso. Tengo que sentarme a enfocarme en solamente ese Dios y dar facts y todo lo que se pueda sobre ese mismo Dios. Porque si lo hago todo de cantazo, pues hay mucha información, son muchas cosas de las que hay que hablar. Como iba diciendo, el proceso de la resurrección, por lo que yo he podido estudiar, he visto que empieza desde y muestra un fuerte vínculo con la naturaleza, con las estaciones del año. Y es interesante, pues, cómo ciertas culturas, pues, interpretaban vamos a decirlo así, la cosecha, o cuando venía la primavera, pues, tú sabes, lo asociaban que su Dios había o salido del inframundo, o había vencido la muerte, etcétera, etcétera. Ya cuando llegamos al periodo grecorromano, y si no saben lo que es el término grecorromano, les exhorto a que lo busquen para que puedan hacer ese tipo de asignación por ustedes mismos si no conocen los conceptos. En el mundo grecorromano ya vemos cómo el término de la resurrección no va más atado quizás a un ciclo vegetativo, aunque sí tenemos dioses vegetativos. Todavía ya para ese periodo donde se representaba por resurrección, pero más allá de eso tenemos dioses quizás no se le da el término ante vencer la muerte y eso como apoteosis. ¿Okay? Como iba diciendo, en el mundo grecorromano, y ya después de ahí vemos cómo entonces la concepción de la muerte y la inmortalidad quizás tiene algo o un entendimiento mucho más serio, mucho más profundo, porque entonces el nivel simplista era atarlo al nivel pues, a la vegetación, y así explicamos, tú sabes. Pero, por ejemplo, desde la cultura egipcia vemos cómo también ellos tenían un sistema de juzgar los corazones, las acciones de la gente, ya sea buena o mala, después de muerto. O sea, Osiris es una de las pocas, o Osiris es una de las pocas deidades salvadoras que vencen la muerte y representan una deidad, vamos a ponerle de esta manera vegetativa, que sí le ofrecía la salvación a sus seguidores. Cuando llegamos al periodo, por ejemplo, de Jesús, Jesús no está atado a ningún evento cíclico. O sea, la muerte de Jesús solamente es una. Él se tuvo que sacrificar una vez, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas que podemos decir que de elementos que tiene este personaje llamado Jesús, que sobrevive o sobreviven hasta el día de hoy, que son conceptos paganos. A mucha gente no le gusta escuchar esto. Es la realidad. Lamentablemente, no me estoy inventando esto. O sea, Jesús resucitó de manera corporal, aunque depende de la fuente que leas. Osiris también lo hizo. ¿Significa que los cristianos fueron directamente a Egipto a copiar y hacer la historia de Osiris? No, como mitista, eso no es lo que yo estoy proponiendo. Lo que estoy diciendo es que no podemos tampoco negar que el sincretismo juega un papel muy importante, el intercambio de ideas también, y lo vemos desde Mesopotamia. O sea, Venus, ¿quién es Venus? Venus es Ishtar de Mesopotamia. Venus, que es quien, Afrodita.
no me acuerdo si Astarte estaba asociada con Venus, me pueden corregir. Damusi, Tamuz, Adonis, o sea, dioses que se correlacionan. Osiris, que fue asociado con Dionisio, o sea, Adonis también fue asociado con Osiris, Atis fue asociado y así sucesivamente. Y esto es una jungla de esteroides darwiniana, que él era lo que existía en la antigüedad sobre estas concepciones. Y mucha gente piensa que es que los cristianos no tienen nada original y que ellos simplemente cogieron y copiaron a las otras culturas. No, eran motivos, eran arquetipos que ya se estaban contando, que ellos conocían y lo único que hicieron fue adjudicarle esos elementos a su Salvador para hacerlos parecer únicos y hacerlos parecer que solamente su Salvador era el que tenía esos elementos y que solamente su Salvador había existido y que solamente su Salvador había sido histórico y que solamente su Salvador había convertido el agua en vino y que solamente su Salvador había muerto y había resucitado. Eh, Más allá de todo esto, le exhorto a la gente que para hacer un buen estudio comparativo sobre estos elementos tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y también tenemos que ser sinceros con lo que estamos leyendo. Hay, hay comparaciones vagas, hay cositas que pueden ser coincidencias, hay cositas que no. Y si nosotros estamos infectados por paralelomanía, los antiguos también, porque ellos asociaron a Tamuz con Adonis. Volvemos al mismo punto. ¿Cómo revisamos estos paralelos con fuentes? Por ejemplo, hay alguien que me puede decir, es que Adonis no resucitó de manera corporal. Y de esto vamos a entrar de lleno cuando vayamos a estudiar Adonis. Pero que Adonis supuestamente dicen que no resucitó de manera corporal. Que no existe tal cosa, que si existe algo sobre la resurrección debió ser después, o sea que en los cultos de Adonis se copió de Jesús, eso es lo que ellos quieren decir. Lo que no te dicen estos apologistas, fundamentalistas o hasta mismo, vamos a ponerle escépticos que no están muy adentrados en el tema, es que sí existe un poema de Teócrito, esto es mi blog, aquí hay mucha información por links, le exhorto a la gente que si quiere estudiar puede venir aquí, pero mi plan es realmente ir poco a poco cogiendo los dioses e ir explicándolo, los dioses vegetativos y poco a poco ir entrando al mundo greco-romano, explicar lo que es el apoteosis, etcétera, etcétera. Cualquier término que escuches y no conozcas, te invito a que lo busques y hagas esa búsqueda tú mismo o tú misma. Vamos por aquí, que esto es lo que quiero enseñar por último. Y sigue, todo esto lo hice yo, con ayuda. Aquí está. El poema ¿verdad? Precristiano de Teócrito habla de una celebración de Adonis en Egipto en la que se llora la muerte de Adonis, pero luego anticipa su regreso concluyendo: adiós querido Adonis, y solo confío en que nos encontrarás a todos prosperando cuando vengas el próximo año. Otro texto en griego sobre el mismo poema está aquí. Se lee de esta siguiente manera: eres absolutamente el único semidios que viene tanto aquí. Y para los que dicen, ¿verdad? Las fuentes, ¿dónde sacas este tipo de información? Pueden meterse al blog, lo pueden leer ustedes mismos, ¿ok? Perfecto. So, esta es la evidencia, ¿verdad? Como dice aquí, esta representación poética de Teócrito de un lamento ritual en el Festival de Adonis.
realmente no tenemos nada similar de eso, para Adonis en Atenas, pero pues al parecer el Adonis alejandrino al menos se entiende como un tiempo compartido entre el más allá y el mundo de los vivos. O sea, su existencia, disculpen por su existencia dentro de ese panteón, sí lo tenían regresando del inframundo al mundo de los vivos. No era del inframundo al cielo, sino del inframundo al mundo de los vivos. Y vemos cómo evidencia se ignora, se malinterpreta. Todo lo que estoy haciendo no es para establecer que Jesús no existió, que es para que la gente pueda ver que estos eran motivos que ya se sabían, se contaban, lo cual, en mi entender, no hacen especial a este judío, a menos que hablemos de un ámbito o queramos hablar de una conversación histórica sobre quién es este Jesús, etcétera, y eso es otro tema. Yo me estoy enfocando en el Jesús mítico, ¿ok? Eh, realmente eso sería todo. Como, déjame ver aquí, stop share. Les exhorto a que comparen las fuentes, las lean poco a poco y se pregunten de dónde viene, por ejemplo, si están leyendo un acontecimiento de una aparición en el Evangelio, pregúntate de quién más se ha desaparecido corporalmente, quién más ha tenido apariciones post-mortem. O sea, no queramos hacer ver que estos son elementos solamente de Jesús. Tenemos que estudiar el contexto histórico y hay mitología para poder entender, eh, en mi opinión, el contexto mitológico de Jesús de lleno. Y entiendo que mucha gente no entiende el contexto mitológico de Jesús, porque hablan de resurrección, hablan de Eucaristía, hablan de aparición por muerte, hablan de que Jesús fue llevado de una nube, etcétera, pero no hablan de dónde se pudo haber originado estas cosas, quién también creía en estas cosas, qué otras culturas se manifestaban o tenían creencias similares. Eso no se puede ignorar, porque volvemos a apelar a que la verdad de la inmortalidad y la resurrección la tiene un judío que nació de manera originalmente. Para mí eso es mostrar arrogancia y no entender los procesos históricos y mitológicos y cómo se dan en el mundo, en el ámbito antiguo. Realmente eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos o a todas, disculpen por el sonido, por haber visto el video, si es que lo ven o llegan hasta acá y si les parece interesante, poco a poco voy a seguir de lleno metiéndome más y más en el canal. Considero que, again, hay mucho material para hablar y para uno deshogarse. So, estén pendientes que viene mucha cosa buena por ahí. Creo que voy a estar hablando primeramente de Damuzi y Tamuz. Y no sé si los ponga juntos, Damus y Tamuz Adonis. Los cojas separados todavía estoy viendo, pero eso es lo que estoy planeando próximamente. Así que, again, y quiero volver a repetirlo por si acaso, para poder estudiar mitología comparada, tienes que leer las fuentes cuidadosamente. Y tienes que ser juicioso a la hora de hacerte las preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde se originó esto? ¿Cuál es la causa de que una persona crea en esto? Etcétera, etcétera. Y ve preguntándote y ve explorando qué otra. Hay muchas conexiones, muchas conexiones. Y podría seguir hablando sobre que si de personas que dicen que no, que es ridículo porque hay una historia de un barco que se hundió y se metió contra un iceberg y el Titanic pasó y entonces significa que el Titanic se copió, o ejemplos como no, porque Kennedy y Lincoln fueron disparados por detrás de la cabeza, andaban en un carro Ford, cosas así, o sea, cosas que tú te quedas como
que no muestran seriedad, no son conceptos serios a la hora de realmente evaluar de qué se trata un elemento mítico, un símbolo. En mi opinión, esto pasa porque muchos de ellos no quieren o se les hace difícil aceptar que Jesús no es especial y que Jesús realmente tiene elementos míticos de otros dioses. Y eso para ellos crea problemas porque Jesús es solamente único. Y en mis otros trabajos seguiré de lleno hablando de Justino Martí y lo que él tiene que decir sobre esto, porque son cosas que no me estoy inventando. ¿Ok? Nada, hasta aquí sería el videito de hoy. Gracias a todos por acompañarme nuevamente. Espero que estén muy bien. Próximamente estaré subiendo más videitos aquí a Explorando Mitos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.